Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este 16º capítulo de Cojo Oficio Podcast. Hoy tenemos a una invitada, una chimba. Estamos en un taller, una chimba, que les mostraremos en imágenes también. Estamos con Valentina Niño, arquitecta, carpintera, artesana. Nos va a contar un poco de qué se trata lo que hace, cómo llegó a esto. Entonces, muchas gracias por recibirnos y bienvenida. No, gracias por la invitación y pues bienvenidos a este espacio. Bueno, pues no, muchas gracias a ti por invitarnos, sobre todo que como dice Santi, este lugar está mágico. Estamos Total. en lo que era antiguamente los talleres del Tren de la Sabana, imagínense, y acá después se montaron un tema cultural muy bacano. Pero bueno, Valentina, pues gracias por estar acá con nosotros. Nos parece muy chévere lo que estás haciendo. Y nosotros generalmente arrancamos, digamos que preguntándole a nuestros invitados quiénes son. Ujú. ¿Tú quién eres? Pregunta que se puede abordar de muchos. Como tú quieras, eso es lo que nos gusta, que cada cual lo aborde como le nace. Pues yo soy una persona introvertida. Valentina es una persona introvertida que les gusta las mañanas y el té. Ujú, Le encanta el clima bogotano, pero soy de Bucaramanga. ujú. Llevo viviendo en Bogotá 10 años, 10 11 años. Em, Estudié arquitectura y llevo 3 años trabajando el torno en madera. Ok. Sí. ¿Cómo llegaste de la arquitectura a primero a la madera y después al torno? Fue primero el torno. Siempre la conexión casi que directa fue con el torno, pero la primera vez que tuve como un contacto en taller fue en los talleres de la Universidad Nacional. Yo soy arquitecta de allá. Y básicamente fue como mi semestre final de regalo. Yo dije, terminé el trabajo de grado, terminé materias de arquitectura, la beca aguanta, me va a regalar un taller, un semestre más. Entonces fue el último semestre de carrera, y yo decidí que quería abordar pues los oficios que manejaba la universidad. Entonces cerámica, taller de madera y di un poco de alemán. Ese espacio se vio en ese momento un poco truncado por la pandemia. Claro. Entonces, pues fue un poco triste porque todos pues cambiamos mucho las dinámicas. En mi caso yo volví a mi ciudad natal, y cuando las cosas se calmaron un poco, retorné, eh, y también retornó la idea de volver a continuar con la madera. Yo pues me puse otra vez en contacto con el profesor de la Nacional. eh, Torno. en ese momento no conocía el torno como tal. Esto. Y lo que pasó fue que él me dio algunos lugares como la Escuela de Artes Oficios, la Escuela de Taller de Bogotá, y Cuadrilla, que fue un espacio nuevo en ese momento que buscaba la iniciación a los oficios también con talleres cortos. Ujú. Un poco por la incertidumbre, yo llego más por el tema de Cuadrilla y justo contratan a mi maestro durante todos estos años, que ha sido Fernando Ron. Y con él, desde ese momento, yo digo, aquí sí, o sea, ahí sí me sentí flechada por el torno y yo dije, me pego, conocí este lugar y yo dije, aquí me quedo. O sea, cuadrilla es donde estamos en este No, momento. cuadrilla No, es un Cuadrilla es un espacio, espacio. una putería que tuvo un muy mal timing porque salió en octubre antes de que empezara la pandemia. Ya. mm, Y fue el primer Maker Spaces de Colombia. México hay, Estados Unidos y Europa hay. Entonces usted podía pagar como si ir al gimnasio, o el día, o una tiquetera, o Ujú. una mensualidad. ¿Por Sí, clases o por...? Había clases, había talleres, pero también era un espacio abierto donde usted llevaba su madera o compraba allá. Ya. Y había para madera, para metal, para costura, laboratorio 3D de fotografía, No. una cantidad de vainas. No, era espectacular. sí, y Ya no existe. serigrafía ya no existe, el Timing. proyecto, Qué tristeza. sí, desafortunadamente no continuó, pero era muy interesante porque era justo ese acercamiento a un oficio de manera corta, donde usted decía, sí me siento cómodo con esto o no. Entonces yo hice como esa conexión con el oficio y sí quería hacerlo, o sea, sí lo estaba buscando desde hace un tiempo porque de la forma en la que yo quería abordar la arquitectura también era conociendo mejor los materiales. Y eso tú lo ves, pero ya con mucho tiempo, mucho
muchos años de ejercicio en la carrera, mucho contacto con la obra, proveedores, pero digamos, tener la posibilidad de hacerlo y con un maestro artesano, yo dije, aquí fue, sí, o sea, era como algo que sentía que necesitaba fortalecer también. Te atrapó como conocer los materiales, Mm, que se complementaba con lo que hacías. sí, Y el oficio como tal es como meditativo, ¿no? Cuando uno está sí. sacando. Meditativo y que te demanda en realidad la concentración total, porque de cierta forma necesitas, o sea, hay cierto riesgo, ¿sí? Como Ujú. entonces te lo demanda, o sea, no puedes estar pensando en otra cosa y a veces cuando otras, no sé, pensamientos te llegan y te invaden, eso se traslada a todo en la forma en la que trabajas y bueno, Me ahí encanta, a me veces encanta. pueden llegar. Perdiste un dedo. Oye, no, pues obvio. Oye, me quiero que nos metamos un poquito más en ese sentimiento. ¿Qué sentiste esa primera vez que trabajaste con madera? Que eso que dijiste, uy, me enamoré de esta vaina. Yo sentí que fluí mucho más con el torno, porque digamos que en la carpintería tú puedes realizar talla, torno, ensamble, por ejemplo, en temas de mobiliario ahora se maneja mucho el melamínico, o sea, hay muchas vertientes y los talleres también varían mucho según, digamos, la técnica que se maneje. Eh, yo, por ejemplo, siempre he estado en el torno. O sea, si tú me pones a hacer un ensamble, como dudosa yo la verdad de ponerme a hacer un ensamble o ponerme a hacer una silla de O estas. sea, para explicarle a la audiencia el torno, ensamble, ¿qué es exactamente y qué diferencias hay? Entonces el torno es un trabajo que se hace con una pieza a revolución y todas las formas que generas son esféricas, cónicas y tubulares y sus derivados, pero todo se maneja a revolución, piezas a revolución. O sea, estamos hablando de lo mismo, el mismo principio del torno de cerámica. Es similar, solo que es en el otro Eh, sentido, en el otro eje. Ok, Ujú, sí, ok. Y los ensambles entonces son lo que puede ser una silla, por ejemplo, que son varias piezas pegadas o con puntillas o lo que sea. y exacto. las ensambla. No Es. diga, gracias. Sí. Em, y pues también tuve la oportunidad de seguir con el torno únicamente porque en realidad aquí en Colombia, pues las escuelas lo que te enseñan es un panorama también general, ¿sí? Ujú. De todas como las técnicas y yo me dediqué únicamente al torno. Qué bien. Eso. Oye, y estabas hablando entonces del espacio de cuadrilla, de la experiencia que tuviste con tu maestro Fernando. Esos aprendizajes, ¿cómo influyeron estas cosas en tu aprendizaje y en lo que eres hoy en día? Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Así, esa es como la palabra, porque realmente he podido como mezclar de, digamos que de un oficio a otro prácticamente, que es la arquitectura, tanto digamos, al diseño de objetos, todos esos conocimientos que he podido adquirir. Como arquitecta joven, ya desde esa parte, uno observa que a veces, y uno comete también ese error, manda a hacer piezas y uno no tiene ni idea a veces cómo funciona. Y eso es muy importante, generar ese diálogo con el constructor es muy importante, porque yo, o sea, como arquitecta no soy nada sin las personas que construyen las cosas, ¿sí? Entonces, también ponerme en esa función para mí es muy enriquecedor porque no es solo la madera, sino que este espacio también me provee como otros encuentros con otro tipo de artesanos y eso es, o sea, para alguien que le gusta crear, que le gusta el diseño, pues es una maravilla. O Total, sea, total, total. es que, y sí, y a mí siempre me ha gustado como la escala más pequeña, Ujú. entonces yo siempre me he ido mucho por el objeto, ¿sí? No he pasado de un mobiliario pequeño, ¿sí? Con el tema de la madera. Entonces, es algo que ha sido muy formativo. El espacio también se ha prestado. Mi maestro también, como que tener la fortuna de encontrar a alguien que te logre transmitir la información, eso no es fácil, ¿sí? Mantener ese, como esa cordialidad, ese ambiente, y todo lo que conlleva eso, como que todas las personas de otros tipos de oficios, las dinámicas que se dan en el taller, cómo vivir de un taller
de madera en Colombia o de un oficio, eso es complejo. Entonces, verlo ya no desde la parte como de escuela, sino de la vida en el taller, pues es como lo que viene aquí en adelante, porque uno ya la universidad ya la pasó. Yo con eso estoy muy de acuerdo, que hay unos maestros que se vuelven más que maestros como mentores, Mm, es una relación más profunda. sí, A mí me pasó mucho que cuando estaba en la primera carrera yo veía que mis amigos o en otras carreras tenían, no, que vamos a empezar un proyecto con un profesor que nos fue súper bien trabajando. Yo no entendía ese tipo de relaciones, yo decía, fucking nerds, mal ñoño de estos, weón. Pero era porque yo nunca tuve ese acercamiento. Claro, de una cosa que le apasionaba. Sí, exacto, yo no entendía. Tampoco era algo que buscara, simplemente para mí era algo muy ajeno. Y en la escuela de artes encontré también unos que fueron los mentores y empezaron a tener esa relación de, va un poco más allá de maestro, nada más, sí. a entender lo que tú dices, es también para enseñanzas de la vida, Mm, de cosas un poquito más profundas. Te quería preguntar, tú ejerces arquitectura también, sí. ¿cómo ha sido eso de mezclar el tiempo? ¿Cuáles son las prioridades? Organizar prioridades para que funcionen el proyecto como uno Sí. solo. Todo. Sí, no es fácil, hay que ser muy ordenado y también yo digo, pues he tenido la fortuna porque también he podido construir un equipo y sin ellos pues no, las cosas no andarían. Eh, el hecho de estar independiente como arquitecta también me ha permitido ajustar los horarios porque claramente si estuviera, no sé, en una empresa como tal, no podría permitirme como esta flexibilidad. Si tengo como organizado un día, gestiono todo lo de la semana, otro día se lo doy solo al taller, el siguiente trabajo en arquitectura, al otro torno, o sea, pero siempre ha sido como mantener esa constancia, ¿sí? Apoyarse también. Hay algunas cosas en algunos momentos que se delegan, pues más hablando en la arquitectura, en el torno como tal, ¿no? Y sabiendo cómo llevar los procesos. O sea, de todas formas, 3 años manejando un oficio todavía uno es pues muy pequeño. O sea, si estamos hablando de que en serio conocer un oficio, conocer un material, te lleva pues Toda la vida. toda la vida, ¿sí? Y según la tradición, porque también esto, el oficio es una cosa tradicional, de cultura, pues sí que se le da mucha más relevancia el hecho de que no es que pues aprendiste con el primer añito y ya puedes, no, es una cosa que lleva mucho tiempo. Y lo que yo te digo, yo llevo 3 años haciendo cuencos, ¿sabes? Y eso también demuestra un poco de qué tanto a usted le gusta, porque uno dice, 3 años haciendo de la misma forma, pues sí. Y a uno le tiene que gustar eso, desde solo hacer una figura simple y pues poder avanzar luego en otros niveles, otras técnicas, otras complejidades. Y ahí está lo bonito cuando uno encuentra como ese oficio que en realidad sí es que te toca. Me encanta porque lo dijiste 3 años haciendo cuencos para una persona que no diga que es esta locura. Yo quisiera saber, porque digamos que el torno de madera es un oficio que yo creo que debe tener muchísima tradición. Eh, ¿Qué te atrapó a ti este proceso y qué lo hace especial para ti? Específicamente el torno, porque digamos Mm, que tú pudiste haber probado cualquier otra de las técnicas de sí, carpintería y te sí, fuiste por los cuencos. sí, 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 sí. Mm, no es que lo sepan exactamente, ¿sabes? Ok. O sea, no, no lo tengo, es como cuando dices me enamoré, o sea, Te pega. me enamoré, o sea, no sé, pero sí he pisteado algunas cosas que es, primero la escala, ¿sí? Segundo, hay un tema como del manejo de las herramientas que es bastante como fluido. Ujú, O sea, a mí me da mucha curiosidad y es que, por ejemplo, para manejar el torno, eh, yo hago a veces una relación, por ejemplo, con la guitarra. ujú. O sea, con una hay precisión, con otra hay presión. Entonces son como, hay que también escuchar la madera. Entonces es como bastante también, es un trabajo bastante sensorial. eh, pero no, no sabría decirte.
Bueno, no O importa. sea, es que, pero es que no me veo en otro, o sea, todavía no, no, Yo ni te con otro entiendo. oficio. Y de todas formas yo he podido hacer algunos intentos con orfebrería, pero la persona que trabaja orfebrería hace la pieza y yo hago mi pieza de madera y hacemos algo en conjunto, pero de ahí a que yo, incluso estando la persona ahí o teniendo la posibilidad de aprenderlo, me gusta es que ver su proceso y ya ver toda como su despliegue de experiencia, pero yo me quiero mantener en el torno y lo que te digo, lleva mucho tiempo y yo siento que, o sea, vale la pena respetar eso, como que no es como que ya llevo 3 años y bueno, ya sé, no, o sea, y uno lo abandona y fácilmente le pierde un poco la práctica. ¿M? Entonces, no sé, un flechazo ahí medio extraño. Chévere. ¿Has tenido algún accidente laboral heavy? Sí tuve un accidente laboral y los accidentes laborales suelen pasar por bobadas. O sea, no es cuando tú estás trabajando conscientemente y por eso es que cualquier oficio pues requiere mucha presencia. Ujú. em, y de hecho no fue trabajando, no fue haciendo ningún ejercicio, sino que se cayó una gubia, que es con las que trabajamos, pero son pues piezas grandes. eh, es metal afilado, era una pieza nueva y cayó. Y uno en vez de como dejarla que caiga así, pues simplemente el reflejo, puse la pierna y se atravesó como mantequilla, pues. Uy, uy, no, 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 no. No te Pero preocupes. no fue, pero yo ni lo sentí, porque es que estaba tan afilado y fue tan rápido que, O sea, fue un corte, pero un corte bonito. pues, entre comillas, ¿sí? Ese ha sido un mal grave, pero en trabajo no, o sea, uno a veces, no sé, se corta un poco, Sí. se golpea, pero no, no, y algo que, digamos que en la enseñanza, y eso también me lo ha transmitido mi maestro, es hay que tenerle cuidado a las máquinas, o sea, no es que usted ya lleva años trabajando y eso se lo toma como si fuera un juego, no. Entonces, siempre mucho respeto por las máquinas y las maderas, cada una tiene su densidad, entonces cada una también tiene un poco su ritmo de trabajo, no es como que tú no trabajas a tu ritmo, o sea, obviamente sí tienes una destreza por tu técnica y tu práctica, pero la madera La madera y la te máquina te guía, marcan el... sí, Marcan te la parada. marcan, sí. Y Mucho. también en torno, ¿cómo se llama para apretar? Sí, con lo que aprietas acá. La llave. Sí, la llave. Utilizamos llaves, También sí, una pelada no expansivas, la quitó y yo iba caminando, y no era mi turno en la escuela de artes, y y se prendió la cae. máquina y salió volando, eso me hubiera atravesado la cara. Mm, Hijo de Un pucha. tipo de cosas que son descuiditos, porque usted la apretó y no la quita, sí, son, sale volando. son descuidos que, bueno, Entonces íbamos en cuadrilla. sí, Cuadrilla cerró sí. y de ahí llegaste a este taller. No, yo prácticamente termino el curso con Fernando y yo le dije, ¿puedo seguir con usted? Y me dijo, pues, hágale. Hágale y ahí. Y hemos creado como esa relación de maestra a estudiante y viceversa, porque también, pues con el tiempo él dice, necesito que me ayude con un plano. Entonces yo le dibujo cosas, sí, o sea, ya Ya se se crea están como complementando bastante otra bien. relación y bueno, él es muy distinto, él sabe manejar sus cosas y él tiene su orden y yo tengo el mío y bueno, pero nos hemos sabido llevar. Entonces eso Chévere. es muy chévere. Uno tiene que aprender a hacer esas cosas y, y eso también es un aprendizaje en la arquitectura. O sea, usted tiene que aprender a manejar la gente, Sí, sí, sí. ¿sí? Porque usted trabaja con de todo, o sea, desde el cliente al maestro, al ingeniero, al que te pone el ladrillo y hay que saber tratar a las personas. O Claro. sea, es que no, ¿sí? Sí. Entonces, Qué chévere. mm, Oye, y tú me contabas ahorita entonces que ya has trabajado con programas con exportesanías, incluso que tienes que mandar cositas ahorita también al Mambo. eh, has trabajado con Impulsa, con el tema de Aldea. ujú, Cuéntanos un poquito de ese camino y esas experiencias y cómo eso también te ha llevado a que este oficio se vuelva también pues un proyecto de vida, ¿no? sí. Pues todos los proyectos como de emprendimiento y buscar como otros espacios que impulsen los temas de artesanías y oficios van porque yo digo, yo quiero seguir en esto, o sea, realmente quiero continuar, pero
uno no sabe muy bien cómo manejarlo. O sea, de hecho, vivir de la artesanía es súper complejo, porque es una cosa entre oficio, artístico, cada quien lo puede como llevar por cierta vertiente y tener una producción constante es difícil. Todo arranque en cualquier negocio es complejo. Uno en la carrera y pues ya como personal pues ha sido trabajo o en oficina, o sea, contrato, pero poco emprendimiento, ¿sí? Ujú. Entonces, lanzar ese emprendimiento tanto en la parte arquitectónica como en la parte del oficio, pues hay que llenarse de un montón de conocimiento nuevo, habilidades blandas, o sea, uno en el arrancón siempre es el todero, eso ya todos lo sabemos, entonces es como yo aprovecho todas esas habilidades y empiezo a generar un diálogo, mostrar que cómo quiero representar la idea, ¿sí? Que quiero llevar en el oficio. eh, entonces es buscar esos espacios que a lo mejor son como una también una puerta que te dicen, mire, es que usted tiene que mirar, empezar a mirar este tipo de cosas, lo financiero, el valor de producto, valor y costo, eh, mm, todas estas matemáticas y hacer ese ejercicio que parece como muy sencillo, pero en el primero que uno se corcha es cómo en realidad das el precio de un producto, ¿sí? Y eso también es prueba y error. Entonces, eh, te das cuenta también cuando asistes a este tipo como de convocatorias que pues todos estamos en las mismas al principio, hay mucha como falta de educación en esa parte. eh, y es, o sea, en la carrera, en la universidad, eh, y en general en la educación, o sea, no lo digo solo por mi universidad, por mi carrera, pero la mayoría salimos con cero conocimiento de cómo funciona la estructura de un proyecto de vida en emprendimiento artístico, diseño, artesanal, oficio, etcétera. Entonces es empezar uno a buscar esos espacios donde tú sabes que obviamente da de parte tuya resolver tus cosas, pero necesitas como un panorama de, venga, cómo Alguien que ya haya sigue. caminado eso. Claro, y además porque, por ejemplo, yo he visto el proceso más o menos que lleva Fernando, pero Fernando ya tiene un nombre. Mi maestro lleva toda la vida trabajando en esto. Ujú. Uno no. Uno es como, Ahí va Armando. ¿qué hago? O sea, tiene que uno irse armando, buscando convocatorias, empezar a hablar con la gente. Yo soy una persona introvertida, pero pues si usted quiere, pues le toca. Sí, sí, Y sí. ya está. Entonces es como ir cogiendo como cancha en eso, ver otros proyectos que aunque no están relacionados con el oficio, por el que en el caso de estas convocatorias reúnen pues varios ámbitos y decir, uy, yo por aquí estoy como bien o por aquí tengo que mejorar más. eh, Oye, ¿y cuáles han sido los retos más grandes que te has encontrado, digamos, en este proceso de que se vuelva esto tu forma de vida? eh, todavía lo es y yo creo que para muchos siempre lo será, es mantenerse, Mm. llegar a una constancia Ujú. y sobre todo de los clientes, porque es que con el cliente a la final aplicas todo. Aplicas cómo aproximarte, cómo mostrar la propuesta, cómo ejecutar un proyecto de inicio a fin y cómo entregarlo bien Ujú. y en los tiempos, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es el mayor reto. Lo que te digo, eso es constancia y mucho aguante, Mm. porque no todos tenemos una red de contactos y aunque la tengamos puede que no sea el que queremos apuntar y eso toma tiempo, ¿sí? Entonces, no es fácil, no es fácil, pero yo siento que incluso más con el torno, más con el oficio, he sabido como direccionar, decir, este es el pasito que tengo que dar, aquí es donde la cosa puede funcionar. Y son esas corazonadas que uno dice como que se atinan más, o sea, Creerle a la intuición. sí, Eso sí, sí, siempre pasa. sí, Sí, hay que desarrollarla y hay que creerla en la que cuando sientes que la cosa va. hay un punto en que uno
le da miedito, pero no tiene duda que es por ahí. Mm, sí, 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 sí. Valentina, ¿hay algún error que tú te acuerdes que digas, ese no lo vuelvo a cometer? Mm, sí, 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 sí. En el oficio, lo que te digo, hay que estar muy presente. Si uno trae cosas de afuera, problemas de afuera, eso se transmite en tu trabajo y eso es muy propenso a accidentes, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que yo digo, no, o sea, es un trabajo que uno tiene que hacer, conocerse, decir, o parar, hoy no trabajo porque no me siento del todo bien y eso en serio puede comprometer como el riesgo de mi salud. O de cualquier otro que esté afuera, como decía usted. Claro. Sí, eso. Oye, ¿y en qué punto llevas 3 años con el tema del torno? ¿En qué punto dijiste, ya voy a empezar a comercializar lo que hago? Mm, ¿Cómo estoy lista para comercializar o que te sentiste con Pues, confianza? pues más que un momento fue como que se presentaron ciertas convocatorias y yo dije, ¿por qué no? O sea, ya había un producto, ya habían como ciertas piezas con las que yo me sentía cómoda haciendo y empecé a encontrar, sí, convocatorias. Y yo dije, sí, porque también está esa parte cuando uno emprende, tome el riesgo, pues al nivel más o Ujú. menos de uno, pero que también te hace crecer un poquito más. Entonces, no sé, que una tienda sacó una convocatoria, pues preséntate. Si te dicen que no, no pasa nada. Si te dicen que bien, pues resuelva, ¿sí? Y aprenda. En las convocatorias, por ejemplo, con Expo Artesanías, presenta un portafolio, empieza a armar, toma fotos y ya uno va llenando cosas y lo que hizo para esta le sirvió para la otra y la Ujú. otra te complementa a la siguiente. Y luego ya uno empieza a armar un discurso eh, y de ahí sale, pues, aprende a vender. A mí todavía me cuesta vender, sinceramente. Es Entonces, que vender es de lo más difícil que hay. sí, 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 sí. Entonces, yo me he apoyado un poco de esos espacios que también hacen esa labor, Claro. ¿sí? Pero todas a través de convocatorias y cuando ya tienes un producto, lánzalo. Mm. O Pues, sea, No pierdes nada no y pierdes puedes nada, ganar mucho. por ejemplo. Oye, bueno, y entonces ya estamos en un proceso en el que tú ya estás comercializando tus productos, estás trabajando con diferentes tiendas, con exportaciones y demás. También me contaste que estabas desde el año pasado empezando a enseñar. Sí, ¿Cómo ha sido ese proceso de también ya empezar a tú a transmitir ese conocimiento y sobre todo esa pasión, ese amor que tienes por el torno? muy bacano. O sea, yo no me lo imaginaba así porque, o sea, como que uno tampoco es consciente de si lo va a hacer bien o no hasta que en realidad se lanza. Eh, Fernando en algún momento el año pasado sí me había preguntado, ¿usted no se anima a enseñar? Y yo, no. Y se dio la oportunidad. eh, ¿Y ahí, enseñan juntos o es no, cada cual por su lado? no, yo me lancé a enseñar. Ya. Dijo, yo la primera estoy ahí como de monitor, pero no, eso después, a la siguiente hora, chao. como particular, o sea, alumnos particulares o un Sí, programa. sí. Entonces ahí o sea, ahí es donde uno dice, bueno, tengo que armar un curso, qué tipo de ejercicio tengo que hacer, cuántas personas puedo recibir, porque afortunadamente, pues ustedes observan, hay tornos como para armar un grupo pequeño, que es lo ideal, porque tantas personas es Es muy complejo. difícil de estar pendiente, sobre todo Estar con máquinas pendiente, peligrosas, sí. exacto. El torno no es una máquina como tal peligroso, pero igual a que no se le puede soltar de buenas a primero a una persona. Ujú. Em, y porque Hacemos un también, turno. no, esa es una sierra. Sí, sí, yo sé, pero es que el muchacho estaba aprendiendo las cosas acá sin pedir Pero permiso. se cierra. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, Pero sigue, sí por hay que favor. estar Que pendiente. acá el niño está bien que interrumpe. Y, ¿y qué? ¿Ves? Se me fue la ¿Sí pregunta. ve? Sí, mal, mal, mal. No, no, Cuando no. los cursos pequeños, Sí, que sí, sí. puedes controlar más la Uno puede aceleración. tenerle más seguimiento a la persona y bueno, esto es muy interesante porque cuando es algo que la manual es algo hecho con,
pues con una máquina, con tus manos, desde el cero, o sea, la otra persona puede cometer errores que tú nunca has cometido. O sea, uno no se lo cree, pero o sea, puede hacer algo que tú dices, ¿cómo hizo Uy, esa esto? vaina. No, o sea, que tú dices, o sea, ¿y cómo Un llegó nuevo reto ahí? para ti también. Es un nuevo reto porque uno también en algún punto tiene que llegar a resolver o apoyar algo que la otra persona hizo, Claro. ¿sí? Y uno también tiene que saberlo manejar con tranquilidad para que la otra persona no diga, uy, como, ¿ahora qué hago? El profesor se puso nervioso, me golpeé o algo así. Sí, Mm. no. Entonces uno tiene que manejarlo también con tranquilidad para transmitírselo a esa otra persona y que el otro diga, bueno, no pasó nada, yo lo arreglo, termino mi ejercicio y porque la madera también permite eso, o sea, ella te permite corregir las cosas, la pieza no se daña Mm. necesariamente, entonces también el material es muy agradecido, ¿sí? Pero ese es un reto que mm, uno no lo tiene tan claro hasta que ya dice, le tengo que arreglar a este muchacho, a esta persona, la pieza para que Pueda vuelva a seguir. corregir y pueda seguir, ¿sí? Oye, me encanta lo que dijiste y es que Fernando, al mal que bien, ha sido, que es muy curioso porque casi todas las personas que entrevistamos siempre hay alguien o varias personas que son como ese ángel que te da la mano y Mm, sí, te da las alas para que vueles, o sea, te doy las alas aprendiendo, ahora te dice, vaya y enseñe, láncese, yo lo ayudo un ratico, pero después tal, mm, que esa sí. figura ha sido muy chévere, ¿no? Sí, yo no pensé cómo encontrar a alguien y para mí eso, por ejemplo, sí ha sido importante, o sea, fue importante en la carrera, ha sido importante en el oficio y hay que construir esas cosas, Mm. ¿sí? Es cuestión de construir esa relación. Chévere. Yo creo que también cuando llega uno la siente. Mm, Claro, Y es, y eso hace que también uno le maximice la pasión por el arte, ¿no? yo creo que no solo será uno, pero cuando llegan ese tipo de personas, péguese y aproveche la sí, oportunidad. De pronto habrá otras, de pronto no, pero uno la siente y escogerla. Em, de esas personas que les has enseñado, ¿te has visto de pronto en alguna de ellas como cuando el asombro que tú sentiste cuando empiezan a aprender? sí, y me pasó algo muy curioso, fue que, por ejemplo, uno nota quién siente, o sea, quién de repente tiene como más afinidad, se mueve mejor, o por ejemplo, han venido personas que ya han hecho el aprendizaje, por ejemplo, en la Escuela Santo Domingo y dicen, quiero volver a retomar, Ujú. quiero volver a recordar como esos básicos del torno, y yo, uy, chéverísimo, o sea, bacano, y claro, o sea, para eso está el curso, para retomar esos conceptos básicos. eh, entonces, la primera vez, por ejemplo, vino una chica de Chía y yo dije, wow, se vino una chica de Chía de que diga Chía, no, de Tunja. Ah, wow. Sí, Chile no es tan lejos tampoco, pero sí. Sí, de Tunja. Yo dije, Tunja. O sea, se viene de Tunja para la clase y se vuelve a Tunja. sí. Wow. Y yo dije, uff, me siento intermunicipal, o sea, esto está cobrando un nuevo significado, esto puede llegar más allá. Y en la segunda vez vino un chico de Yopal. Y Ah, yo dije, wow. wow, o sea, esto es interesante porque además lanzar un curso tú no sabes a quién le interese, Claro. si hay mercado, pero es hacer ese ejercicio, como lánzate. Y a mí, esto a mí me ha gustado mucho porque también conoces a otras personas. Total. Y Uno las se mete historias allí de la gente. al taller y como que nadie te saca y tú te olvidas de todo sí, pero entonces el aprendizaje, la enseñanza también te trae nuevas personas y eso es muy bacano. Y yo cuando el hombre me dijo, es que vengo de Yopal, y yo, sí, vino de Yopal a tomar un curso básico, no lo puedo creer. Y chéverísimo porque además lo envió a ver a la empresa. Wow. Yo dije, wow, otro nicho, ¿sabes? Claro, claro, Claro. total. Entonces ahí ¿Y es qué donde empresa era? O sea, de que, no me bueno, no, no acuerdo, importa, pero, pero el hombre pues trabajaba la madera ya. y necesitaba aprender el torno. Y yo dije, claro, y si necesita información de algo, materiales, máquinas, pues cualquier cosa, ¿Y ¿sí? cómo ha sido ese proceso de comercialización de tu curso y de tus cosas en general? O sea, a través de Instagram o tienes una página o Sí, Instagram, y no sé, como que fue también un curso que yo dije, venga, LinkedIn, Sí. curso de, de
de publicidad para pagar y funcionó. O sea, no sé cómo lo terminé cuadrando, que funcionó lo suficientemente bien para llenar los cupos. ¿M? Súper bien. Porque claro, la primera vez es muy chévere porque se acercan personas cercanas, pero llega un punto en el que uno Claro, dice, empieza, la el idea es círculo se que acaba, sí. llegue otras personas. Entonces, De intermunicipal ya pasaste. De intermunicipal, imagínate, Qué chimba. Oye, interdepartamental también. también, claro. fue muy chévere. Bueno, y tú nos habías contado, bueno, Fernando obviamente digamos, tu mentor principal, pero también nos dijiste que hace poquito estuviste aprendiendo de la maestra Mireia Stopa Sancho. Sí, Eso es una técnica de lacado, según entendí bien. sí. ¿Qué es eso? Y cuéntanos un poco de esa historia y bueno, seguramente de ella también hay cosas chéveres para decir. Sí, sí, Mirella es maestra en la Escuela Massana En en Barcelona. Barcelona. Y todo fue, o sea, es que tú dices como que son coincidencias porque empiezas a compartir los proyectos, las cosas que quieres desarrollar. Ujú, Y resulta que el año pasado estábamos mirando, revisando con Fernando escuelas ujú. donde más dictan torno, donde más, ¿sí? Y bueno, que Estados Unidos, que Francia, que Inglaterra, que Holanda. Y yo le decía a Fernando, bueno, y Japón, ¿sí? Ustedes trabajan de Entonces, una manera porque hay impresionante. una tradición muy fuerte. Uf, yo he visto videos de cosas que digo, "Wow, qué Es que es, placer cómo hacen eso". Allá el que es experto en algo es mega experto en algo muy específico. A mí lo que me mató era como hacen, digamos, para hacer las sillas, Ah, lo de ensambles. los ensambles. las ensambles, pero sin puntillas ni nada, que Sí. todo es como, uy, no, Sí, no, eso es eso es una tremendo. locura. Y eso es toda la vida. Sí. El caso es como que estábamos mirando una escuela y como que había la intención de mirar a ver si se podía, no sé, estudiar. Las cosas no salen en ese momento. Yo se lo comento la idea a la directora de materia prima, que es la escuela de joyería ¿Cómo donde es que se llama ella? Ella es muy chévere, Tatiana. Tatiana. Y ella me dice, pues vale, yo justo voy a traer una maestra de Urushi. Y yo le dije, ¿ah, sí? Como, como justo el próximo mes, sí, 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 yo te envío la información y a ver si te interesa. Y yo sí estaba buscando hace un tiempo un material de lacado para las piezas de madera que funcionara, primero que fuera natural, ¿sí? Que no fuera químico, porque el urushi es completamente natural. Y segundo, que pues se pudiera utilizar tanto para cosas frías como calientes. Ah, ok. Entonces ahí fue como el decir, sí, me animo, cuadré las cosas y tomé el curso. Si no estoy mal, en España creo que esa es la única escuela que dicta Urushi. Y ella es como, creo que es ella y alguien más, o creo que ella ya es como el relevo, porque se maneja como una especie de relevo de la maestra de una a otra. Y con ella fue que iniciamos, pero claro, al llegar a materia prima, yo era, por ejemplo, la única que trabaja la madera y que torneaba, todos eran joyeros. Entonces, Ah, porque ese lacado no se sirve también para otros materiales que no sí, sean madera. Ok. sí, sí, sí. Entonces, es un proceso, lo que tú mencionas, o sea, es toda la tradición, el cuidado, como es algo, pues, de hace cientos, hace más de 100, 200 años. Entonces, hay procesos que, claro, no se han industrializado, por ejemplo. Entonces, el pincel no es un pincel de cerda sintética, o sea, es un pincel de pelo humano, ¿sí? Y es una cosa, y tú dices pelo humano y no de cualquiera, o sea, no te imagines el cabello, por ejemplo, rizado que sirva para un, no, o sea, es el de allá y es el pelo lacio y súper, es un pincel específico para la técnica. La laca japonesa es extraída de un árbol y se extrae pues con cortes a cierta altura, con cierta pendiente, se recoge incluso a veces con concha. Sí, lo he visto. Sí, o sea, todo tiene una técnica y una tradición en torno a los objetos muy especial. O sea, alguna vez incluso la maestra nos decía como que es que se utiliza polvo de ciervo calcinado para borrar no sé qué cosas. Y uno dice, Dios mío, polvo de ciervo calcinado, concha de nácar. Y uno ve esos trabajos y uno dice, o sea, el que hace eso
y uno haciendo cuencos 3 años. Un- o sea, es un trabajo de una rigurosidad tremenda que incluso mm, hasta ahorita, hasta hace poco, es que han empezado a surgir en Japón, por ejemplo, personas que manejen el torno y el urushi a la vez. O sea, eso no se hace. Entonces es como artesanos contemporáneos, pero siempre se ha manejado únicamente la técnica, solamente el que hace el lacado. Y el lacado es un proceso muy delicado que toma muchos días. O sea, mínimo para sacar una pieza te toma 10 días, porque básicamente la laca necesita un proceso de secado, una humedad y una temperatura específica. Ujú, Y tienes que esperar, claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el torno, la madera te enseña que tú no puedes ir al ritmo que se te dé la gana, el ritmo que quieras. El uruchi te enseña a que si haces las cosas bien, se toma el tiempo que se tiene que tomar. Ujú. Si haces las cosas más, te demoras 2, 3 veces más. Sí, 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 sí. Toda la vida, ¿no? Sí, entonces son esos aprendizajes de vida que tú refuerzas. Así es, con muchas cosas Es, del proceso artesanal. sí, y era lo que yo estaba un poco buscando. Incluso pasa que con el tema de la joyería, pues hay otro tipo de esmaltes que son mucho más prácticos, mucho más rápidos. Pero en el caso de la madera, lo que yo estaba buscando coincidía también con esa laca, con ese proceso de lacado. Ha sido muy, muy bonito, muy interesante y también ya lo he podido llevar un poco más a la práctica, realizar piezas. Entonces, flechada por ese también caminito que podía. Bacanísimo porque uno también va encontrando su camino dentro Mm, del mismo proceso artesanal, dentro sí, del oficio, y lo sí. que tú decías, las especializaciones dentro de cada oficio. Mm, Cuando empezamos, que te pregunté cómo te presentaba, dijiste algo muy bonito y es que tú eres orgullosamente artesana. sí, Y te quería preguntar ahorita, en un mundo donde todo está industrializado, todo se hace en serie, ¿por qué crees que está volviendo a coger valor el objeto artesanal? digamos que yo sí siento, o sea, yo me siento muy orgullosa del trabajo manual, del trabajo artesanal y siento que incluso casi que pongo más de base el trabajo artesanal que la arquitectura. O sea, en el corazón lo siento así. O sea, yo podré ser arquitecta, pero me siento incluso mejor arquitecta por trabajar de esta forma la madera que, no sé, qué otra cosa. Em, y claro, hay mucho trabajo industrial, pero cuando tú aprendes el diseño, la arquitectura, pues es que es una forma de resolución de cosas y una forma de resolución de cosas a distintas escalas. Y ese es el gusto, o sea, y eso es lo que yo realmente pues disfruto un montón. Entonces, claro, uno no es que no quiera los procesos industriales son necesarios, pero es que no hay que perder esa parte del quehacer, de la persona que dice que disfruta también el reto de, de una nueva forma, porque es que también de ahí proviene la diversidad. O sea, Claro. en los temas creativos no hay una forma de resolver las cosas, hay miles. Ujú. Y es que eso es lo importante y eso es lo valioso. ¿M? Entonces, mm, pues hay que hacer el ejercicio. Mm. Hay que hacer el ejercicio de ponerte en los zapatos, decir, si a mí esto me llama la atención, si esto es como lo que a mí me interesa, pues hay que aprender cómo funcionan las cosas. Y obviamente los procesos industriales también son súper interesantes porque es que te permiten la masificación, puedes bajar costos, puedes llegar igual a un muy buen producto, pero esta también es como un enfoque que yo siento que debe respetarse mucho, que tiene que cultivarse, porque es como mantener un balance, ¿sí? Y culturalmente, o sea, siento que en el país estamos un poco, o sea, como que hemos dejado un poco de lado esa parte del quehacer y uno lo nota porque consíguete un buen carpintero. O sea, Cumplir. re complejo, Incumplido, es imposible. re complejo. O vuelve a ver, por ejemplo, en la arquitectura hay un boom de edificios con rejas, Mm. ¿sí?
pero tú ponte a ver los trabajos de rejas que habían antes. Sí, Uf, las forjas eran una locura. Un trabajo artístico. y ahora encuentra a alguien que te haga eso. Uf, Se lo tenemos, se lo tenemos. Ya lo entrevistamos. ahí está. Pero imagínate, o sea, y uno dice, o sea, es necesario que también se cultiven esas cosas. Mm, Y es difícil porque si tú te pones a pensar, casi todos los oficios entramos ya muy no tan jóvenes. Sí, O sea, obviamente somos adultos jóvenes, contemporáneos, diga. pero, pero en escuelas para niños, poco. Y sí se puede aprender, sí tiene su riesgo, pero sí se puede enseñar de manera segura. O sea, Claro. y es o sea, como que culturalmente es saber que tú puedes tener la opción desde el principio, dedicarte a eso y poder vivir de ello, que Sí. aquí no es fácil, ¿sí? Mm, Pero en otros países que uno dice, sí, más desarrollado, ajá, pero incluso en los países también está la posibilidad de que usted quiere ser carpintero, que si quiere hacer no sé qué sí. cosita, que si quiere, pues lo puede hacer Sí, y yo me puede acuerdo que yo vivir de estuve en ello. un intercambio en Canadá y había clase de carpintería. Nunca me metí en su momento, pero había carpintería, teatro, todo lo que uno quisiera, Incluso como. acá, los colegios técnicos Sí, tienen formación Son, técnica desde bachillerato, entonces sale con aptitudes laborales. ujú, súper No chévere. sé, en metalmecánica, en mm, carpintería, sí, y eso en verdad es muy recuperable y muy aplicable al sistema educativo. Creo sí. que Y es muy necesario, o es muy sea, necesario. cuando ustedes me mencionaban el coja oficio, yo dije, ah, claro, y después me puse a pensar, ¿y a los jóvenes les dicen esa frase? No, O nunca. sea, yo dije, uy, ya estamos como pasando los 30 todos, Sí, sí, sí. porque yo digo, no sé si a los adolescentes ahorita les mencionan eso como coja Sí, oficio, y eso es súper importante, o sea, sí. tener otra cosa que hacer, aparte pues de las materias normales que tienes que ver, de los aprendizajes que tienes que desarrollar en tu etapa temprana, es necesario, o sea, Claro. no tiene que ser la madera, no tiene, pero es esencial. Uno podría coger oficio joven y eso es verdad, nunca hemos Claro. hablado de eso. Sí, 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 sí. Siempre estamos esperando estrellarnos o todas las historias que contamos es normalmente la gente tiene un estrellón. Sí, como sí, Coger arranqué como oficio. tú, como en tu caso, que no es el caso, pero bueno, arranqué por arquitectura, me di cuenta que no era, que no es tu caso, y me dediqué al torno. Mucha gente es como arranqué una carrera de las típicas que uno tiene que estudiar para que le vaya bien porque la sociedad lo dice. mm, Y después me di cuenta que bueno, el caso de Santiago, Santiago de administración, empresas, de todo, y no, joyería y orfebrería es lo que le apasiona y es un cambio. Pero sí. sí es cierto que el inculcarlo desde más niños, pues hace la diferencia. Y yo por eso te quería preguntar, ¿tú qué crees que le hace falta a Colombia para que la gente empiece a valorar más pues, estos oficios artesanales? Es que también es darlo a conocer, Sí, ¿sí? Esa es una parte muy importante, generar los espacios, o sea, mantenerlos, porque algo complejo eh, es que estos proyectos también requieren de mucha reinversión. ¿M? Y si usted no sabe manejar, ahí sí, todo el tema económico, matemática, la cosa se puede ir a una deuda muy fácil Sí, también, claro. ¿sí? Entonces, tú que sabes más del tema. Entonces, es eso, o sea, y dar la posibilidad, los encuentros también son muy importantes. Es que todo parte de ambos lados, o sea, desde las personas que sientan como la curiosidad, saber que hay la opción, hasta el gobierno que también dice, eh, están también estas escuelas. O sea, yo, por ejemplo, no tenía idea que existía la escuela eh, Taller de Ayer. Bogotá, ¿sí? Y es un proyecto público, pero uno no lo tiene así tan presente. Entonces, y así con un montón de otro tipo de actividades. Y también eso es lo que uno ve en el panorama cuando, no sé, en las encuestas de los jóvenes, ¿qué quieres hacer? Entonces, hay, no sé, más o menos 5 opciones y por ahí uno dice, quiero ser diseñador gráfico, por ejemplo. O sea, incluso hay cosas que son mucho más comunes, más normalizadas, pero no están, no suenan tanto, no resuenan tanto como proyectos de vida o encontrar ese lugar donde puedas aprenderlo y tener como ese curso sí. para ti. Ahorita que lo dices, no había pensado en eso y en verdad creo que la comunicación de enaltecer el oficio también funciona desde que uno es pequeño, porque siento que los oficios siempre se ponen de segunda a tercera categoría, Mm, porque no son del grupo de carreras que te van a dar la vida digna de pronto desde el principio.
Sí, Creo que es un cambio de comunicación, nunca lo había visto así y es sí. muy verdad también. No, y que, o sea, tú no crees, pero uno ve que a veces se venden piezas a ciertos precios que uno dice, yo esto como arquitecta no me lo hago, ¿sí? Entonces uno dice, o sea, sí es posible. Hay que empezar, uno es a buscar cuáles son los mercados y eso es otro aprendizaje. Entonces, sí. Ven, y ahorita que ya hemos hablado mucho del recorrido, lo que estás haciendo ahorita, la nueva faceta de educadora, ¿qué viene para el futuro de lo que quieres lograr? O sea, el sueño Tanto como tornera y en tu vida. exacto, con este proyecto de oficio. Pues el ejercicio de mantener los cursos, eh, a mí me gusta mucho. O sea, creo que uno es mantener esas cosas que ya se han ido como formando. Lo otro es, lo que decía hace un rato, es ampliarme a más clientes, o sea, llegar a más personas, encontrar nuevos nichos. Hay uno que me gusta mucho, es por ejemplo el tema de los restaurantes. Ujú. El último proyecto fue para un restaurante donde pude aplicar tanto el torno como el urushi y es como esas, no sé, gustos, ideas que al principio parecen muy básicas, que uno dice, es que a mí me encanta comer, me encanta hacer piezas torneadas, tengo la laca, pues apuntémosle a un restaurante y apuntémosle a un restaurante que entienda qué es esto, que le encuentre, que entienda el valor, que obviamente resuelve una necesidad y la cosa se da, ¿sí? Entonces, y hacer ese ejercicio, entonces seguir conectando como con esos nichos. Em, este pues es taller y aquí ustedes también son bienvenidos, uno Muchas es gracias. bienvenido, pero también está la idea de ir formando tu propio espacio, ¿no? Eso también es algo. O sea, yo también ahí tengo todas mis cosas, pero hay un momento en el que también uno tiene Invitado que especial. soltar las alas. ¿Cómo se llama? Luna. Hola, Luna. Entonces, sí. Bueno, pues mira, ya para ir cerrando, a mí me encantaría que nos contaras cómo, o sea, si tú fueras a darle la recomendación a alguien que quiere meterse en este oficio, bueno, en oficios artesanos, ¿qué le dirías? Y también que nos cuentes cómo la gente podría contactarte si quieren trabajar contigo, ser tu alumno o lo que sea. Ujú. O pedirte algo. Eh, pues por escuelas, pues está la Escuela Santo Domingo, está la Escuela Taller de Bogotá, las convocatorias se suelen hacer por redes sociales o por las páginas de internet. En mi caso, yo manejo especialmente el Instagram, ese es el medio por el que se mueve todo y ¿Qué cómo es? ver Vanino AB, son las iniciales. Listo. Ahí lo ponemos. Vale. Lo ponemos, Lo pero para que lo oigan buscar. también. Valentina Niño Abreu. Listo. Em, Eso en principio, Fernando también dicta cursos, entonces también en las redes de él, y ojalá que se den más espacios así, ¿sabes? Por ejemplo, la red de la escuela taller funciona en varios municipios, no es únicamente aquí en Bogotá. Entonces, ir buscando como esos espacios y lanzarse. Bueno, Valentina, pues nada, muchísimas gracias por recibirnos acá en este espacio tan lindo, por mostrarnos primero lo que hay acá, porque uno al final ni se imagina, y segundo, por contarnos de tu pasión, que se nota que la vives y la disfrutas con mucho amor. Gracias de nuevo por invitarnos No, a y usted. esperamos pues que ahora nos muestres qué es lo que haces. Listo. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.